tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Gracias a Hernán, gracias a Emao. Buenos días a cada uno. Un placer de poder estar con todos ustedes. Gracias a todos los que se han podido conectar en esta mañana. Que la gracia del Señor, que su Santo Espíritu, que su palabra, que es Espíritu y es vida, nos enseñen esta mañana, nos edifiquen, nos animen, nos consuelen, nos exhorte, conforme a lo que el Señor ve en el corazón de cada uno de nosotros y de lo que Él quiere hacer. Estamos viviendo tiempos muy especiales, nos ha tocado como congregación vivir tiempos muy especiales. Doy gracias al Señor por eso. Quizás muchas de las vivencias que nosotros hemos tenido no las entendemos en este minuto todavía, pero quizás pasado un poco tiempo más y cuando miremos para atrás vamos a ver lo que el Señor ha querido hacer con nosotros como congregación y también lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas personales. Así que como se cumple siempre lo que el Señor dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, amado, no veamos nada, no demos nada por perdido, no veamos nada que no tenga propósito, porque si el Señor nos ha amado y el Señor nos llamó y Él nos lavó y nos limpió con su sangre, Él tiene un propósito para tu vida y para la mía y para todos los que estamos en esta congregación. Así que vamos a seguir mirando, como decía Hernán, lo que el Señor hizo con la iglesia primitiva y cómo hoy el Señor lo puede hacer también con nosotros. Son tiempos especiales que estamos viviendo y creo que hoy como iglesia debemos anhelar esta llenura del Espíritu Santo, esta venida del Espíritu Santo, que venga y sople como un viento recio y que venga como un fuego purificador sobre todas nuestras vidas. Y el día de hoy nos toca ver el capítulo 6 del libro de Hechos. Es un capítulo corto, así que lo vamos a hacer completo. Así que, por favor, vamos con el capítulo 6 del libro de Hechos. Ok, los primeros diáconos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer la palabra, que es lo más importante. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Juzgad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos más arriba, por favor. Vamos a leer todo. Voy a leer todo, ¿ok? No sé qué pasó aquí, perdón. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, no alcanzo a leer, voy a leer a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, seguimos. Voy a seguir leyendo de mi Biblia. Okay, no se preocupen. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los
ancianos y a los escribas, y arremetiendo, arrebataron y trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok. Esta sección, este capítulo 6, está dividido en dos partes, y si ustedes me permiten, voy a partir un poco al revés. Vamos a analizar un poquito la segunda parte desde el arresto de Esteban. Ustedes se darán cuenta de que la iglesia primitiva nace bajo persecución, bajo presión inmediatamente. Y quiero que se fijen en un detalle, porque esto es muy importante, y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo y por los tiempos que van a venir. Fíjense ustedes que los perseguidores de la iglesia, los que persiguen a los hombres de Dios, no son los incrédulos, no son los gobernantes, son hombres religiosos, son hombres que dicen que creen en Dios, son hombres que tienen y que profesan una religión, que tienen conocimiento de la palabra y que dicen que adoran a Dios en verdad y que le sirven. Nótense quiénes son las personas que alientan toda esta situación del arresto de Esteban y posterior muerte. No me voy a meter y no voy a mencionar nada del capítulo 7. Quiero centrarme solamente en el capítulo 6 para no adelantar nada y podamos revisar cosas muy básicas de este capítulo, que en sí aparentemente no tiene tantas cosas de las cuales hay que aprender, pero sí tiene algunas cosas que mirándolas con detención uno las puede encontrar y puede aprender de ellas. Pero lo primero que quiero destacar es lo que ya he dicho. Démonos cuenta de dónde vienen, cuáles son las fuentes de persecución de la iglesia desde sus inicios. Fíjense en esto, desde sus inicios, ¿ya? Ok, la Escritura nos enseña y nos dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y fíjense, la iglesia primitiva, bajo la acción y dirección del Espíritu Santo, es una iglesia que vive en santidad, que vive en temor reverente, en obediencia delante del Señor, y quienes se levantan contra ellos, como dije, son hombres religiosos. Y no son cualquier hombre, no es que la muchedumbre, no es que el pueblo, sino que son hombres que tienen autoridad dentro del mundo religioso. Vuelvo a leer, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él. Vean esto, nosotros, usted cuando vaya a predicar el evangelio, cuando esté predicando el evangelio, siempre se va a levantar gente que va a querer discutir con usted. ¿Dónde está nuestra ventaja? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no es usted ni soy yo el que echamos mano a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento y a todo lo que nosotros entendemos de la Escritura, sino que es el mismo Espíritu de Dios, el que ordena todas las cosas, el que ordena el mensaje, el que ordena la palabra, el que trae la sabiduría, la inteligencia, la claridad para exponer la palabra. Ya vimos en el caso de Pedro, cuando Pedro se encuentra rodeado de toda esta gente y todos perplejos por causa de la sanidad del cojo. Pedro, yo ya lo dije antes, no tuvo una semana, 15 días o más para preparar el mensaje. Pedro en el acto fue, estando lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le da tal sabiduría y el mensaje que Pedro ese día entrega a la iglesia, imagínense, fue tan potente, tan impresionante, que se convirtieron
3.000 personas. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Si usted y yo queremos ser fuertes, si queremos tener un mensaje fuerte, potente, para entregar el para entregar el evangelio, lo primero que nosotros debemos de hacer como iglesia es buscar ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, el mensaje es débil. El mensaje termina siendo casi un mensaje religioso, pero llenos del Espíritu Santo, el mensaje va a ser un mensaje con poder, con autoridad, y que lo van a acompañar prodigios, milagros y señales, que es lo que la Escritura aquí nos está diciendo. Pero fíjense, esos prodigios, milagros y señales, más la sabiduría que le era a estos hombres irresistible, hacen que los hombres, como no pueden resistir esa sabiduría, empiecen a mentir en contra de Esteban, y lo harán también en contra suya y lo harán en contra nuestra si nosotros buscamos el ser llenos del Espíritu Santo. Y no solamente se levantarán hombres comunes contra usted, sino se levantarán líderes religiosos en su contra. Esto lo quería dejar muy claro antes de abordar la primera parte del Evangelio, digamos, de la elección de los 7 diáconos, ¿ya? Porque creo que es súper importante que nosotros entendamos esto, que si usted y yo buscamos ser llenos del Espíritu Santo, créame que vamos a vivir tiempos de gloria, vamos a vivir tiempos maravillosos en la comunión con el Señor, vamos a tener experiencias espirituales sobrenaturales, vamos a ver el poder de Dios actuando, usted va a sanar, va a orar por enfermos y van a sanar, va a orar por cojos y los cojos van a sanar, no importa la enfermedad que la persona tenga, si el Señor le dice ora por este se va a sanar, ¿ya? Créame, y lo digo desde la experiencia, no lo estoy diciendo porque la Biblia dice, más de alguna vez Dios me mandó a orar por personas que yo humanamente no veía cómo y por dónde podían esas personas ser sanas, pero el Señor me sorprendió y me enseñó que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no es usted ni yo el que hacemos los milagros, es Él. El que sana es Él. El que trae libertad a las vidas es Él, no nosotros. Y por eso, amada iglesia, necesitamos, una de las cosas que hoy día necesitamos con urgencia es la santificación de nuestras vidas y el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que vamos, como le dije, a ver lo primero. ¿Qué es un diácono? Dice, aquí nos habla de la elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera, dice, el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense usted la razón, y esto cuando uno lo mira, dice que increíble, que una razón por la cual fueron estos hombres elegidos, estos diáconos fueron elegidos, es porque en la iglesia primitiva, nótese usted esto, la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios se movía en una forma impresionante. Sin embargo, la naturaleza nuestra, la naturaleza del ser humano no cambia. Fíjense, lo primero que brota como pecado en la iglesia es la murmuración. Se lo dejo ahí para que lo tenga en cuenta. La razón, como dije, para la elección de estos hombres es porque apareció el tema de la murmuración. Y eso había que pararlo, y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, supieron exactamente qué hacer, y el Espíritu Santo los guió y los llevó a elegir a los 7 diáconos. ¿Ya? ¿Qué es un diácono? Vamos a ver qué es un diácono. Para que entendamos la función de un diácono, veamos la etimología de la palabra diácono. ¿Ya? Viene del griego diáconos, que significa simplemente diácono. ¿A quiénes ellos, cuando un griego hablaba de un diáconos? ¿A qué se refería? ¿A qué tipo de personas ellos se estaban refiriendo?
Bueno, un diácono se usa para referirse a un servidor, sirviente, criado encargado de diversas labores domésticas, a un asistente, a un ayudante, a un agente, a un ejecutivo o a un ministro. Entonces, claramente la palabra diácono ya nos está hablando de un servidor, porque ninguno de estos que he nombrado es el dueño de la situación, está cumpliendo una función, y al estar cumpliendo una función es un diácono, es un servidor. Entonces, amados hermanos, cuando usted y yo tenemos el privilegio que el Señor nos llame a servir dentro de su iglesia, el título que debiéramos de abrazar con mayor intensidad es el hecho de que usted y yo simplemente somos diáconos. Olvídese olvídese del título, de ese título grandilocuente, ¿no es cierto? De ese título que le llene de orgullo, de vanidad, de altivez. Olvídese de eso, porque el Señor no nos llamó a los que servimos, no nos llamó para que nos presentemos como los hombres grandes, principales, vanidosos, soberbios o altivos, sino que para que estemos conscientes de que el Señor nos llamó a ser simplemente servidores. Y este ejemplo de ser un servidor lo tenemos en Jesús. Fíjense Marcos 10:45, lo que Él nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y Jesús era apóstol, era profeta, era un evangelista, era un maestro, era un pastor. Pero Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, amados hermanos, esto es el centro del servicio. Y estos hombres, estos diáconos que se eligieron allí, son hombres que vinieron a cumplir una función para liberar a los apóstoles de que no perdieran el tiempo invirtiendo tiempo en servir a las mesas, sino que ellos no descuidaran la administración de la palabra, la oración y el clamor delante de Dios. ¿Ok? Entonces, un diácono es un colaborador íntimo del ministerio, de los que hacen el ministerio espiritual. No quiere decir con esto de que los diáconos, el servicio que hacen, no sea espiritual. Ojo, en Cristo, todos los que hemos conocido a Cristo y los que estamos en Cristo y revestidos de Cristo, todo lo que nosotros hacemos es espiritual. No importa si lo que usted está haciendo es físico, pero va en pro del desarrollo, del crecimiento, ¿no es cierto?, de lo espiritual, ya sea en su propia vida o normalmente en el servicio, estamos mirando que ese servicio ayude al crecimiento de los demás. Entonces, ¿sí es espiritual? Sí. ¿En forma indirecta? Sí, pero lo es. Entonces, lo digo así para que nadie menosprecie lo que es el servicio de diaconía. En lo personal, ejercí el diaconado por muchos años y el Señor de allí me llamó al ministerio. El Señor me llevó paso a paso, lentamente, creciendo y desarrollándome, ¿ya? Para llegar finalmente al día que el Señor me llama al ministerio. Por lo tanto, todo hombre y mujer, diácono o diaconisa, tiene también esa posibilidad de que el Señor lo llamó a un servicio a través del cual aprende a servir a otros para que el día de mañana, si el Señor así lo quiere, también puede integrarse 100% al servicio, ¿no es cierto?, de lo que es la ministración espiritual hacia la iglesia. Ok, ¿qué más aprendemos acerca de esto? Fíjense lo que nos dice Mateo 25:21. Y yo voy a tomar solamente el texto, usted puede leer el contexto, ¿ya? Pero es muy interesante lo que dice aquí. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, diácono, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que esperamos cada uno de nosotros.
recibir el día de mañana. Esta es la bienvenida que esperamos de parte del Señor. Todos los que servimos en las distintas situaciones de servicio, ¿ya? Le digo, si si estuviéramos funcionando hoy día como congregación y tuviéramos un lugar y usted le pidieran que usted esté a cargo del cuidado de la puerta, del orden, de la entrada y de la salida, créame que ese es un servicio tremendamente importante. Y si usted lo hace con un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que busca el bienestar de los demás y la gloria del Señor, esto también el Señor se lo dirá a usted, aunque fuera eso lo quisiera por muchos años y en ese tiempo el Señor lo llamara. El Señor le diría, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es lo que, insisto, lo que esperamos que el Señor nos diga el día de mañana a todos los que servimos. ¿Ya? Ahora, fíjense otro detalle importante que podemos ver aquí. ¿Cuáles fueron los requisitos que los apóstoles le pidieron a estos diáconos? ¿Ya? Estos diáconos, ¿cuál era el requisito que ellos tenían que llenar? Fíjese, dice, los requisitos que debían de cumplir son de estos diáconos, que son distintos y complementarios, entre paréntesis, al diaconado que nosotros vemos en Timoteo 3, 8 al 13, que no lo vamos a leer, que ya es avanzada la iglesia adelante, cuando Pablo le enseña a Timoteo y le dice cuáles eran los requisitos que deberían de cumplir los diáconos ya en ese tiempo, cuando ya han transcurrido más o menos 60 años de o 60 y algo más de años que ya el Señor había partido. Pero en este momento, al inicio de la iglesia, fíjense los requisitos que los apóstoles piden que cumplan estos hombres. Estos requisitos, ¿cuáles son? Dice, ¿cuáles dice? Que debían de buscar, pues, hermanos, dice, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Primera cosa, de buen testimonio, nótese, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este servicio. 3 requisitos pidieron los apóstoles que tenían que tener estos hombres. Tenían que tener un buen testimonio en medio de la congregación. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que ser hombres llenos de sabiduría. 3 requisitos básicos que los apóstoles pidieron para que estos hombres pudieran ejercer el diaconado. ¿Ok? Veamos entonces, para que vamos entendiendo lo que significa, porque si leemos, dice, ok, de buen testimonio, ¿cierto? Que vamos a ver qué es lo que significa tener un buen testimonio, qué es lo que significa ser lleno de sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? Aquí, ¿qué es ser lleno de sabiduría según las Escrituras? La sabiduría implica una amplitud de conocimiento. Nótese. Y vuelvo a leer esto. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, ¿ya? Que son los que aportan la sensatez, la claridad de juicio que la caracteriza. No me voy a adelantar, pero le doy todos estos datos ¿para qué? Para que cuando usted lea el capítulo 7 acerca del arresto de Esteban y posterior muerte de Esteban, vean ustedes que ya aquí yo mencioné los hombres que acusaron a Esteban y ¿por qué razón lo acusaron? Porque no pudieron soportar la sabiduría con que Esteban hablaba con cada uno de ellos. Ninguno pudo resistir esa sabiduría. Y luego vean ustedes, lean con mucha atención el discurso del capítulo 7 de Hechos, que es el discurso de Esteban antes de morir. Se cumplen todos estos requisitos. Fíjense, la sabiduría implica amplitud de conocimiento. Mi pregunta es, ¿cuánto conocimiento tiene usted de las Escrituras? ¿Usted puede decir que tiene un amplio conocimiento de la Escritura? ¿Cuántos
¿Cuántos años es que usted conoce al Señor? ¿Cuál es su amplitud de conocimiento que tiene de la palabra? ¿Cuál es la profundidad que usted tiene de la palabra? ¿Cuál es el entendimiento que tiene? Dice que son lo que aportan la sensatez, porque todas estas tres cosas nos hacen ser cristianos sensatos, más maduros, estables, y nos dan claridad de juicio respecto a las situaciones que nosotros vivimos, de cómo tenemos que actuar, de cómo tenemos que comportarnos frente a muchas situaciones. Como les decía, a nosotros nos ha tocado como congregación vivir situaciones muy difíciles, muy difíciles, una sobre otra, una tras otra, y creo que en este tiempo el Señor nos ha probado en esto, en ser sabios. Si hemos sido sabios o no lo hemos sido. Pero es muy importante que un verdadero discípulo cumpla con estas características. Veamos el consejo de Proverbios, que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría, nótese, y la enseñanza. Vamos al otro. Tomé todos estos proverbios porque creo que nos hacen sentido con la palabra que estamos compartiendo. Fíjense, otro consejo. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. ¿Le queda claro cómo usted puede ser más sabio? Comparta con su hermano. Por eso compartir entre hermanos, el compartir las experiencias, cómo nos ha ido, qué el Señor te ha enseñado, en qué te ha corregido, por qué el Señor te reprendió, por qué el Señor en un momento sentiste que Él te disciplinó. Son cosas que nosotros debiéramos de compartir porque esto hace que nosotros aprendamos a ser sabios y aprender a conocernos y amarnos y a considerarnos unos a otros. Fíjense, Proverbios 10:14 que dice, los sabios guardan la sabiduría, más la boca del necio es calamidad cercana. Los sabios guardan la sabiduría, guardan el conocimiento, guardan el consejo de Dios. Y guardar significa ponerlo por obra. Ok, vamos al otro, por favor. ¿Qué es el buen testimonio? Fíjese, porque eso es lo otro. Sabiduría, buen testimonio. Ok, ¿qué es el buen testimonio? Veamos qué es el buen testimonio. El buen testimonio es la palabra recibida, hecha vida en nosotros. Simple. El buen testimonio es la palabra recibida y hecha vida en nosotros. Insisto, lea el capítulo 7 de Hechos bajo estos principios para que los entendamos y nos edifiquemos nosotros mismos con esa palabra. ¿Qué dice Filipenses 2:14-16? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Primer consejo. Primer consejo. El de buen testimonio se aparta de las murmuraciones y de las contiendas. El que tiene buen testimonio no se mete en estas cosas. ¿Qué otra cosa es? Para que seáis irreprensibles, nótese, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjese, la misma generación que estaban ellos, la misma generación en que estamos hoy día nosotros. ¿Cómo es nuestra generación? Maligna y perversa. Al igual que lo era esta, porque acusó mentirosamente, ¿no es cierto?, a Esteban para poderlo llevar a juicio y finalmente darle muerte. En medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Perdón, hay un micrófono abierto por ahí, por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Sí, hay un micrófono que se está acoplando, está abierto, que por favor lo pueden cerrar. Gracias. ¿Qué más nos dice el consejo para tener un buen testimonio? Asidos de la palabra de vida.
ténganla en abundancia, conózcanla, profundícenla, para que en el día de Cristo yo pueda, dice Pablo, gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, que es lo que Pablo les está diciendo y anima y consuela y alienta a los filipenses a través de estos consejos. Así que la palabra siempre va a venir como una palabra que me va a edificar, una palabra que me va a enseñar, una palabra que me va a corregir, una palabra que va a abrir los ojos de mi entendimiento, una palabra que va a venir y me va a traer una revelación más profunda acerca de quién es Dios como mi Padre, quién es Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, ¿no es cierto? Y cómo puedo crecer en mi comunión y en mi relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ok. Vamos a la otra parte, ¿ya? Nos queda la última cita, entonces, de Pedro. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran, nótese, la murmuración va a seguir siempre presente, va a estar siempre presente contra los hombres y mujeres de Dios, siempre. De vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que, amados, estos son consejos de cómo nosotros debemos de mantener un buen testimonio y qué era lo que estos hombres, estos servidores, debían de cumplir, ¿no es cierto?, el día que fueron elegidos. Y nótese, no los eligieron los apóstoles, este buen testimonio, esta sabiduría y al ser lleno del Espíritu Santo era algo conocido por los hermanos, tanto judíos como griegos, que componían la iglesia en ese momento, porque ellos son los que lo eligen. Y este testimonio era evidente en medio de esa multitud. Entonces, nosotros hoy día tenemos que preguntarnos cómo mi testimonio alcanza a otros. ¿Cuánto bendice mi vida como testimonio de vida a otros? ¿Ok? Vamos al otro. El reloj corre de una manera, a una velocidad, perdón, increíble. Muy bien. Veamos qué es la murmuración según las Escrituras, porque fíjense, y lo dejé esto al final, porque la causa, como dije en un principio, de que se eligieran estos hombres, parte por algo que es pecaminoso, como es la murmuración. Fíjense, la murmuración fue la que causó que los apóstoles dijeran, ok, nosotros no podemos parar el servicio al Señor, no podemos parar el compartir la palabra, el orar, el buscar al Señor, no podemos dejar de hacer esto para servir a las mesas, porque ya había queja, había murmuración. Los griegos diciendo, mire, las viudas nuestras son desatendidas, porque aquí se prefiere a las viudas judías. ¿Ok? Para que esto dejara de estar presente, es que se eligieron estos hombres y los eligió la misma multitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una murmuración? Porque muchas veces leemos la palabra, pero siempre me hago la pregunta, pero nosotros estamos entendiendo lo que leemos, y me lleva a lo que Felipe, ¿no es cierto?, le preguntó al eunuco allá en el desierto. El eunuco iba leyendo al profeta Isaías, ¿no es cierto?, pero leía, pero no entendía. Y cuando Felipe le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco muy honestamente le dijo, pero ¿cómo entenderé si alguno no me enseñare? Y nosotros muchas veces también leemos, pero no nos fijamos en los términos, en las palabras. Y cuando no nos fijamos en las palabras que aparentemente escuchamos a diario, pero ¿entendemos el significado de esas palabras? Ese es el gran tema. Entonces, por eso me he querido detener en esto, que es la murmuración según las Escrituras. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Fíjense, es una declaración maliciosa ideada para hacer daño y difamar a la persona de quien se habla, que es exactamente, y por eso partí con la segunda parte, qué es lo que se hace con Esteban. Todos estos hombres que se levantaron hablando mal, mintiendo contra Esteban, hicieron todo esto para difamarlo. ¿Y simplemente con qué?
con mentiras, con palabras mentirosas, con palabras que no eran ciertas, pero que buscaban que poner la imagen de Esteban como un hombre perverso. Y por eso el capítulo 6 cierra, te dice que cuando los ancianos vieron el rostro de Esteban, dice que vieron el rostro como de un ángel. O sea, no vieron el rostro de un hombre perverso, sino que vieron el rostro de Esteban como de un ángel. Entonces, pero estos hombres perversos, estos hombres engañosos y mentirosos, lo que buscaron era poner la imagen de Esteban como un hombre malisto, de maldad. Entonces, fíjense cuál es el consejo que nos da la Escritura al respecto. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Primera cosa. Más el que menosprecia sus caminos, morirá. Vuelvo a repetirlo. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. O sea, si a mí la Escritura me dice que no entra en murmuración, pues no lo debo de hacer. Y no es porque un pastor, porque el líder, porque un apóstol, un profeta, el nombre que usted le quiera poner, no es porque un hombre lo dijo. No me cuido y me guardo y no entro en esto porque hay un consejo de parte de Dios, que es mi Padre, de parte del Señor, que es mi Maestro, que me está diciendo, el que guarda el mandamiento guarda su alma. ¿Por qué? Porque si no, el que no guarda el mandamiento, el que se mete en murmuraciones, se va a meter en enredos, se va a meter en copuchas, se va a meter en mentiras y engaños y va a caer en lazos del diablo. Y finalmente va a ser una persona espiritualmente seca, triste y una persona deprimida. No le demos lugar al enemigo cayendo en este tipo de cosas. Busquemos ser libres, no involucrándonos en este tipo de cosas que nos hacen mal y que además hacen daño a otros. Más el que menosprecia sus caminos morirá. Ok, vamos al 3, Cristian. Perdón, me equivoqué, perdón, Proverbios 19:6, perdón. El que no, dice Proverbios, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjense, y el proverbio está hablando de quiénes son los que entrarán al santuario de Dios. Son estos, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Nótese. Fíjese, insisto, tómelo esto. Este es el consejo del Señor para nuestras vidas, para que nosotros no veamos nuestra alma en un momento triste, seca, sin una relación con el Señor. Porque estas cosas nos hacen mal a nosotros y le hacemos mal a nuestro prójimo. Recuérdese que el mandamiento que el Señor nos dio a cada uno de nosotros frente a nuestro prójimo es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, yo no puedo andar en estas cosas, no puedo andar calumniando a mi prójimo, ¿ya? Porque el Señor me manda a amarlo. ¿Qué dice Ezequiel 22:9? Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Nótese la gravedad de esto. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes, recuérdense que a Jesús también lo acusaron de que él estaba diciendo que iba a destruir, que iba a hacer, que había estado hablando palabras blasfemas contra la ley de Moisés y mintiendo lo llevaron a la cruz. Fíjense en esto. Entonces, y aquí nos está diciendo Ezequiel, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidad. Ok, fíjense que la calumnia Dios la trata como una perversidad. ¿Por qué? Porque puede llevar a la muerte a otro, como en el caso de Jesús, cuando mintieron sobre él, y estamos viendo en el caso de Esteban, que vamos a ver que es el mismo resultado. ¿Ok? Por eso la calumnia es tan grave, la murmuración es tan grave. Así que, iglesia, son principios que nosotros debemos de considerar
por qué estamos aprendiendo cómo era la iglesia primitiva, de las cosas que el Señor enseñó aquí a través de su Santo Espíritu. Y cuando estas cosas están puestas aquí, están para recordarlas a nosotros y para enseñarnos que nosotros debemos apartarnos de todas estas cosas, sobre todo en este tiempo que el Señor nos ha venido hablando de cómo restaurar nuestras vidas, de cómo restaurar nuestra familia, de cómo restaurar nuestras relaciones y de cómo nosotros como iglesia ser familia. No se puede ser familia en medio de la murmuración, en medio de la queja, en medio del chisme. No se puede hacer familia de esa manera. ¿Ok? Vamos al otro punto. Ok. Colosenses, ¿qué nos dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Nótese, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Una murmuración no es una palabra honesta. No es una palabra honesta. No estoy diciendo verdad contra mi prójimo. Lo estoy denostando, lo estoy menospreciando, lo estoy poniendo en una posición de ridiculizarlo, de cuestionarlo. Por lo tanto, amada iglesia, junto con ver esto, que esta palabra sea un espejo para nosotros. Y por último, ¿qué dice Proverbios 20:19? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Fíjense el consejo. ¿Qué le está diciendo? Si alguien viene a chismear, simplemente dígale, ¿sabes qué? Esto no es bueno, esto no es sano, esto no te hace bien, ni me hace bien, no lo quiero oír. Si tienes algo que arreglar con tu hermano, ve y arréglalo. Ve, arréglalo con quien sea, pero no chismees contra nadie, ni aceptes que te contaminen con el chisme, ni tú lo hagas contra otro. Iglesia, son tiempos en que el Señor nos llama a vivir en santidad. Como Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y estos principios que estamos viendo aquí, amados, nos llevan a que nosotros pongamos atención en nosotros mismos, porque todos, como dije, somos servidores. Estamos llamados a ser servidores. No importa que tú pienses que es muy pequeño lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo estás sirviendo y el Señor lo ve. Y por lo tanto, si nosotros somos servidores del Señor, tenemos que limpiarnos de todas estas cosas, porque si no, simplemente vamos a tener nosotros que sufrir pérdida. Así que, iglesia, que esta palabra sea una palabra que nos ayude, que nos aliente, que nos edifique y sobre todo aprendamos a ser sabios, a ser hombres llenos del conocimiento de la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios. Es el perfil de los hombres, ¿no es cierto?, que quieren servir al Señor. Hombres que son llenos de, insisto, llenos del conocimiento de la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor aliente con esta palabra. Dije esto al final no para dar palos, sino para que nos revisemos, que esta palabra más bien sea un espejo y nos revisemos y nos lleven a una dimensión mayor a la que hemos llegado hasta ahora en nuestra relación y comunión con el Señor y nuestra relación como familia, como iglesia. Bendiciones y nos vemos a los hombres mañana, lunes, nos vemos todos los hombres el martes en oración, ¿no es cierto? Y el sábado estamos todos juntos allí en Angostura, ¿no es cierto? En un tiempo que va a ser muy grato de comunión. Bendiciones a todos, paz del Señor. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile.